Bueno, siguiendo con los libros del Rey Arturo, hoy vamos a iniciar un nuevo libro que se llama La Isla de Avalón y los clanes del bronce. La Isla de Avalón y los clanes de bronce. Vamos a ver este libro escrito por Oriol Poveda por el texto de la novela, Sergio Parra por el texto del compendio, de las ilustraciones Santi Arcaz, de la cubierta Juan Venegas, dorso interior, y Fernando J. Sánchez de los mapas. Esta es una colección de RBA. Diseño de cubierta, Tellado Studio, diseño interior, Luz de la Mora, realización Editec Ediciones, dirección narrativa Marcos Jen Sánchez. Bueno, vamos a iniciar con el capítulo 1, la isla de Avalón y los clanes del bronce. Entonces, capítulo 1, un nuevo amanecer. El hombre se asomó al agua estancada. Apenas se reconocía en el reflejo. Sus mejillas hinchadas ocultaban el brillo de los ojos y una costra de sangre seca le hería la frente. Abrió la boca y confirmó que tenía varios dientes mellados y que las encías de la mandíbula superior se batían encarnadas contra el desgaste del tiempo. Se llevó la mano a la nariz. Le ardía la piel. Aún así era afortunado. Seguía vivo. Habían transcurrido varios días ya desde que Rock, el cuervo, en el áspero lenguaje de su gente, fuera expulsado del poblado, pero continuaba alerta, incapaz de abandonarse al descanso. Ardían en su interior las fuerzas oscuras provenientes de la sed de venganza, un fuego que la humillación había encendido en su interior. A su alrededor se extendía una llanura sin apenas árboles y repleta de los pequeños arbustos cuyas raíces sabían sobrevivir en aquel suelo cubierto por un agua que sabía a sal. A pesar de no haber colinas que interrumpieran la vista, la bruma se extendía en todas direcciones, como el sudario de un muerto, y era imposible distinguir nada más allá de un tiro de piedra. El aire, cargado de salitre, apestaba a pescado muerto y a algas putrefactas. Aquellos parajes habían sido la tumba de muchos de su aldea que, atraídos por la cercanía del gran océano, se habían adentrado en los humedales. Él, sin embargo, recordaba con gozo el primer chapoteo en la oscuridad. Había temido toparse con alguna bestia devoradora, pero comprobó que ahí solo había ranas, culebrillas de agua y sobre todo aves que correteaban por el barro en busca de pequeños crustáceos que llevarse al pico. Había descubierto pronto que no podía saciar su hambre con cangrejos y gambas, por fáciles de atrapar que fueran. Necesitaba presas más grandes. Solo vestía una piel de ciervo cosida con tendones. Sus pies ya no estaban protegidos por sus viejas sandalias, pues servían de poco en aquel terreno blando. La honda en una mano y una piedra en la otra. Su mirada saltaba inquieto por los arbustos, las rocas musgosas, los troncos caídos, las charcas que se formaban en el suelo. Otra criatura debía morir para que él viviera.
Un súbito batir de alas a sus espaldas rompió el silencio. Era una pequeña garza. Rock se dio la vuelta lentamente mientras cargaba la onda. Lanzó, pero erró el tiro. La silueta del animal se desvaneció entre la bruma mientras granaba con las alas extendidas. Él maldijo su torpeza. Sus entrañas se revolvían al sol de un dolor agudo. El hambre lo devoraba por dentro. Paralizado por aquella tortura, tardó en reparar en que unos matojos se agitaban frente a él. Entre las hojas asomó el plumaje castaño y verdoso de un pato que picoteaba los brotes verdes de la planta. Sintió el corazón palpitándole en la sien. Buscando entre sus ropas, sacó otra piedra y volvió a cargar la onda cuidadosamente. Disparó con un movimiento de látigo, intentando ser lo más certero posible. La piedra embistió al pato que, lanzando un gran nido, rodó por el suelo, aleteando hasta quedar inmóvil. Rock soltó una carcajada eufórico y corrió a recoger la presa. Pero entonces alzaron el vuelo decenas de aves de los alrededores, y el pato volvió a aletear y a levantarse sobre sus dos patas. El hombre apretó el paso, pero el pato extendió las alas y alzó el vuelo ante su vista. Rock gritó, dominado por la rabia. De pronto, a pesar de sus miserias, había recuperado la plenitud de sus fuerzas. Con un impulso irracional, se lanzó a la carrera en pos del ave, que huía hacia el océano. Cargando de nuevo la onda con su última piedra, saltaba de charco en charco e intentaba esquivar los matorrales. Las piedras se le clavaban en los pies, pero no sentía dolor, sino solo enojo, un odio profundo hacia el destino. Agitó la onda sobre su cabeza. Ya los humedales se acababan adelante y perdería el ave de vista. La carrera disparatada terminó abruptamente cuando las piernas se le enredaron en unos juncos. Se desplomó en el fango y ahí se quedó dolorido, con las mejillas cubiertas de lágrimas amargas, lamentándose. Por primera vez desde que había sido desterrado, deseaba estar muerto. Solo tenía que quedarse ahí, empapado y helado de frío, mientras subía la marea. Solo le quedaba esperar dócilmente el abrazo de la muerte. Pero su impulso de vivir era más fuerte. Siempre lo era. Viviría un día más, por duro que fuese, pues solo así tendría la oportunidad, un día u otro, de vengar la vileza que había sufrido y tomar para sí lo que merecía. Se incorporó cuando notó que las olas le lamían los pies. La bruma se había retirado de la costa y colgaba suspendida sobre el mar, igual que una nube caída del cielo. Fue entonces cuando lo vio aparecer, flotando sobre el gran océano. Parecía una suerte de barca, pero mucho más grande que cualquiera de las que había visto jamás. Era una auténtica casa flotante hecha enteramente de madera, tan enorme que partía el agua en dos, surcando las olas con una serena violencia. Cuando surgió de la bruma, vio que la impulsaban unas formidables velas doradas que reflejaban los rayos primerizos del amanecer. Por si esa visión fuera poco, detrás de la primera embarcación salieron de la niebla un par más. Rock sintió un escalofrío y reculó, presa del miedo.
qué extraordinarias criaturas venían a visitar aquellas costas a bordo de tan magníficos ingenios. En aquella dirección, hacia el norte más allá del océano, situaban los ancianos de la aldea la tierra de los muertos. Acudían a buscarlos los seres del fin del mundo que devoraban las almas de los hombres corrompidos. Venían a por él. El pánico le impedía moverse, pero la maravilla no le dejaba apartar la mirada. Así fue como pudo ver perfilarse poco a poco las cubiertas de los barcos, tan grandes que un poblado entero habría cabido en sola una de ellas, repletas de figuras espigadas y vestidas con atuendos fulgurantes. Se ocultó detrás de un arbusto, súbitamente consciente de que también era fácil distinguirlo a él en los marjales. Desde su escondite espió cómo las naves fondeaban a una distancia prudencial de la costa y después arriaban botes más pequeños. Entonces, conforme los botes se aproximaban a la playa, pudo vislumbrar a quienes operaban los remos. El temor dio paso a la fascinación cuando vio que no eran bestias horrorosas y deformes, sino al contrario, seres muy hermosos, gráciles, vestidos con ropas confeccionadas de modos inimaginables, tejidas con telas de colores blancos y azulados, cubiertas por piezas de metal brillantes y hermosas. En todo parecían hombres como él, si bien diría que eran más altos y de mayor envergadura, aunque también los había delgados y vestidos con túnicas. Tenían la piel pálida como la nieve y cabellos largos, a menudo trenzados en modos laboriosos, de ojos grandes y esplendentes. Algunos los tenían rasgados como los felinos. Entre ellos los había que se cubrían la cabeza con cascos que brillaban al sol y en sus manos portaban largos objetos relucientes que parecían lanzas, pero muy diferentes de las que él conocía, pues no eran de madera y pedernal, sino todas de una pieza compuesta con ese metal luminoso que empleaban en tantas piezas de su atuendo y sus armas. Ciertamente no parecían monstruos, pero sí gentes poderosas, temibles, ante las cuales los lugareños no tenían ninguna posibilidad de resistencia. Si venían a invadirlos, a conquistar sus tierras, los clanes que él conocía se doblegarían en lo que dura un suspiro. Temeroso de ser descubierto, se acurrucó y esperó que los invasores no repararan en su presencia. Aprovecharía para huir cuando se perdieran tierra adentro. Estaba demasiado lejos para oír lo que decían en su extraña lengua. De haber podido entender sus parlamentos, habría experimentado un profundo pavor al escuchar lo que decía el más alto y corpulento de ellos, que tenía un brazo oscuro y con largas uñas negras, como injertado después de haber crecido en otra suerte de criatura. En su tono acostumbrado al mando, Lu Lanfada, el de la larga mano, rey de los Tuata de Danán, ordenó: traedme a esa criatura. Una magnífica luna llena bañaba las aguas del océano, y sus rayos plateados se enredaban en el largo cabello negro de Dalá y se reflejaban en su pálida piel, moteada por los tatuajes
que la identificaban como druida del pueblo, de Danú. Los Tuatha, elegante y espigada, terriblemente hermosa. Sus ojos seguían transmitiendo determinación, a pesar de que ya no se sentía tan joven. Había decidido tomarse un descanso y salir al balcón de la torre que albergaba sus aposentos, la primera y más alta levantada en la isla hasta el momento. Necesitaba respirar la brisa marina y contemplar la belleza de aquella noche. A sus pies, donde hacía poco no había más que praderas cubiertas de hierba y flanqueadas por arboledas de frutales, germinaba la semilla que traería el renacer de su gente. La nueva ciudad de los Tuatha empezaba a levantarse del suelo y a tomar forma, cada vez más definida en el emplazamiento donde había establecido su campamento provisional al poco de su llegada a la isla de Avalón. En el corazón de la villa se distinguían ya los tímidos fundamentos de dos edificaciones que estaban llamadas a convertirse en la sede del alma de su gente, el Consejo de los Druidas y el Palacio del Rey, desde donde gobernaría Lu Lanfadá, el sucesor del honesto y juicioso rey Nuada, que dio la vida combatiendo a los Formori para permitir que su gente escapara. Comenzaban a alzarse los muros y las primeras columnas de cristal de esas formidables construcciones, descullando ya por encima de las demás moradas de guerreros, talleres de artesanos y más lejos, en los arrabales, las casas de los agricultores frente a los campos y las dispersas granjas. Los distintos barrios, todavía en construcción, se disponían en forma de colmena, combinando filas de celdas hexagonales a varios niveles, conectados mediante pasadizos colgantes y escaleras de caracol. La druidesa apartó los ojos de la naciente villa y los dirigió hacia el majestuoso risco que se asomaba a ella desde el norte. Colgando ahí a media altura se alzaba el único edificio que había sido finalizado, hermoso y singular, como ninguno, aunque discreto en sus pretensiones, pues fundía sus líneas y perfiles con los de la pared de piedra de la montaña y transmitía una ligereza que elevaba el alma. Era el templo de la diosa Danú, la potencia primordial del agua. El remate de la bóveda principal estaba abierto y en su interior una inmensa vasija de bronce del tamaño de una plaza recogía las cascadas del río que, cayendo desde lo alto, se escucharían por la ladera del risco, que habían denominado Danán, y confluían en el manantial de la diosa. En esas aguas de una luminosidad iridiscente que hacía resplandecer el templo, se purificaban todos los que eran llamados a ocupar altas dignidades entre los Tuatha. Se decía que podían curar las heridas con solo sumergirlos en ellas y que aquel que las bebía experimentaba visiones proféticas en las profundidades uterinas del manantial. Danú hablaba a sus hijos, susurrando en sus oídos misterios ancestrales o los versos de antiguos cantos, los mismos que contaban la historia primigenia de su pueblo. En el templo se guardaban y veneraban también 3 de las 4 reliquias que habían traído de su hogar ancestral, en Tir Na No, el caldero de Dagda que nunca se vaciaba. El nombre en su lengua era Koire Ansik, la espada de Nuada,
conocida como la espada del sol, Claidegens soluis, porque su hoja ardía como el astro, y la piedra de Fal, Lia Fail, una roca que era la única autoridad capaz de decidir quién sería el rey legítimo del pueblo de Danú. La cuarta reliquia, la reluciente lanza de Asal, Gas Asail, que nunca erraba el tiro, seguía en posición de su dueño y rey de los Tuata, Lu, el de la larga mano. La druidesa se observó las manos, las sentía débiles e incapaces de darle la protección que necesitaba. El nuevo mundo era un buen refugio porque los Fomori desconocían su paradero, pero habían descubierto ya sus limitaciones. En Avalón, los Tuata no podrían hacer frente a una amenaza como la que los habían expulsado de su mundo. En aquellos momentos, la única garantía de seguridad residía en la fuerza de sus guerreros. Desde el exilio de su gente, en aquel territorio desconocido, el culto a la diosa Danú había sido crucial para proporcionar consuelo a los Tuata gracias al vínculo que representaba con la tierra de los ancestros. Habían escapado de una muerte segura a manos de los enemigos que los oprimían, los Fomori, pero empezar de nuevo en Avalon había supuesto por el momento más calamidad que gozo, no solo por la añoranza, sino porque ahí la magia era más débil y su poder para controlar las fuerzas de la naturaleza se hallaba menguado. Por ese motivo también se hallaban expuestos a los estragos del tiempo con una rapidez que jamás habían conocido. En Tir-na-Nou envejecían y podían acabar muriéndose a causa del decaimiento del cuerpo, pero tal cosa sucedía tan lentamente que apenas era perceptible. Los cuerpos de los Tuata conocían en plenitud más de una era del mundo. En ese frágil mundo, sin embargo, el proceso era mucho más rápido. Lo sentían en sus carnes todos y cada uno de los exiliados, y afectaba ya muy gravemente a aquellos que contaban una edad más avanzada. Así estaba sucediendo con el venerado Ouma. La llama del gran maestro de los druidas se apagaba por momentos. Con todo, no había rechazado ninguna de sus responsabilidades. A su supremo, a su supremo esfuerzo al frente de los druidas se debía la celeridad con que se había alzado del suelo la nueva ciudad. La débil magia con la que todavía contaban fue empleada sabiamente para mover masas de tierra o desplazar grandes rocas que de lo contrario habrían requerido de la participación de una cantidad de obreros de la que no disponía. El esfuerzo, sin embargo, les estaba saliendo muy caro al gran maestro. Su desgaste físico y mental, que se había acentuado ya claramente al poco de cruzar el portal que los llevó a Avalon, se había precipitado de modo pavoroso durante las labores de construcción. Además, estas labores no consistían solo en levantar edificios de piedra y cristal, sino en restablecer el ánimo del pueblo de Danú, devolviéndole las formas que lo habían hecho grande durante los tiempos precedentes a su esclavización. El gran maestro había trabajado febrilmente para poner en actividad las instituciones ancestrales de los Tuata. Según sus costumbres, el rey impartía justicia y gobernaba en todos los asuntos mundanos de la vida cotidiana, siempre con la colaboración de un druida destinado por el consejo que nunca se separaba de su lado.
El consejo de los druidas había de sancionar las decisiones del monarca, y bien podía oponerse a ellas, aunque por lo común se solía encontrar un punto intermedio entre los intereses de los dos. Últimamente, por desgracia, se habían suscitado notables diferencias entre el Consejo y el rey, en lo que respectaba a las acciones que habían de ser prioritarias para organizar el exilio. Un hilo invisible seguía uniendo a los Tuatha con la fuente de su poder mágico, pero se trataba de un vínculo demasiado frágil. Todos los druidas del consejo sabían que Danu era la depositaria de la esperanza de sus hijos. Solo en ella moraba la potencia de restablecer la plenitud de las fuerzas mágicas de los Tuatha. Ahora bien, por el momento, al declinar el declinar de la salud de Ogma y los enfrentamientos entre el consejo y el rey no habían hecho más que ralentizar sus esfuerzos. Tanto era así que el rey había abandonado la isla, desoyendo el consejo y separándose de Dalha, la druidesa que había de gobernar a su lado. A todo ello, Ogma atravesaba con paso veloz e inexorable el crepúsculo de su existencia, camino del abismo. El conflicto entre las dos instituciones había tenido una naturaleza práctica, como solía suceder. La piedra y la manera disponibles para la construcción de la nueva ciudad era escasa en la isla. Había que hallar una solución, pero ese problema insoldayable que los detendría tarde o temprano. Por su parte, los druidas eran partidarios de actuar con cautela para esconder en lo posible su presencia en aquel mundo. Lo más prudente, a su parecer, era limitar por el momento sus movimientos a los confines del territorio conocido. Confiaban en recuperar la totalidad de sus poderes mágicos con la ayuda de Danu, pero necesitaban tiempo para ello. Frente a esta opinión, el rey Lu y sus guerreros consideraban que la isla se les había quedado pequeña y que había llegado la hora de mandar naves a explorar qué había más allá del océano. Tan pronto como los materiales de construcción empezaron a escasear, fue muy difícil rebatir sus argumentos, y los druidas, con un enfermo Ogma al frente, dieron su brazo a torcer. El delicado equilibrio de poder que existía entre los gobernantes de los Tuatha exigía que esta vez cediera. La decisión de mandar 3 naves capitaneadas por Lugh a explorar un nuevo mundo había sido tomada en el último consejo. Pensando en esas naves, Dalha elevó una oración a Danu para que guiara y protegiera al audaz rey y los exploradores que había llevado consigo a la oscuridad más allá del horizonte. ¿Dónde estarían en ese momento? Interrogó con la mirada a la luna que brillaba distante en lo alto del cielo. Volvió al interior de sus aposentos. Sobre la mesa se extendían los planos de las muchas construcciones proyectadas que había estado revisando a la luz de las velas. La nueva ciudad había sido concebida con exceso de ambición. Le parecía a ella una suerte de intento de compensar lo perdido. Sobre el papel parecía más grande y esplendorosa que las grandes poblaciones de Tir Nanog, Glorias, Falías, Murias y Finías. No en vano debía simbolizar el renacimiento de su pueblo. Sin duda era mucho más de lo que podían asumir en aquel momento, pero
cómo hacérselo entender a su gente sin menoscabar su ánimo en unas circunstancias en que era tan necesario darles aliento renovado. Repasó el esbozo de la sede del Consejo de los Druidas. La pieza central del edificio consistía en una gran cúpula de cristal, abierta a los cielos como el remate del templo de Danú, para permitir que la lluvia regara el jardín interior de plantas sagradas. Por un momento, Dalha se quedó absorta, emocionada por la magnitud del proyecto. Pronto le asaltó el pensamiento que le había hecho abandonar el estudio hace apenas un rato para salir al balcón. Si los trabajos mágicos de los druidas en la construcción del templo de Dana habían dejado postrado a Ogma, ¿de qué modo podría repetir la gesta en ese otro edificio? Oyó unos golpes en la puerta de su estancia. Con su permiso explícito, una joven druidesa con el rostro demarcado por la falta de descanso entró en la estancia y le dijo a media voz: el gran maestro manda llamarte. Dalha temió lo peor, que hubiera llegado la última despedida. Estuvo a punto de preguntar a qué atendía la llamada, pero sus labios no convirtieron esa pregunta en sonidos, pensando absurdamente que callándola alejaría la posibilidad que temía. Siguió a la doncella a toda prisa. Ambas bajaron por una escalera de caracol, atravesaron varios pasillos y por fin llegaron a la celda de Ogma. El gran maestro yacía en su lecho, extinguiéndose como una vela a la que ya no le quedara más mecha. Al visitarlo por la mañana, como todos los días, Dalha lo había encontrado vivaz y animado, pero luego, al anochecer, le explicó la doncella, su estado se había deteriorado. Había llegado a un punto en que su cuerpo ni siquiera toleraba un sorbo de agua. Déjanos solos, ordenó Dalha a la doncella. Se acercó a la cama y cogió la mano del viejo, que la miraba iluminado con solo verla. De la mano que antaño comandara vientos y tempestades, apenas quedaba la piel y los huesos. El rostro de Ogma estaba macilento, pero sus ojos brillaban con una intensidad que Dalha había visto solo en las ocasiones más destacadas, cuando se habían enfrentado a peligros extraordinarios o compartido grandes alegrías. Ha llegado mi hora, anunció el viejo, intentando esbozar una sonrisa. Dalha guardó silencio, pero gruesas lágrimas rodaban por sus pálidas mejillas. Llora por mi partida si quieres, siguió él diciendo, pero alégrate de que pronto vaya a reunirme con nuestros ancestros en el seno de Danú. La miraba con ternura. La conocía desde que era una niña y entonces se había dado cuenta de la intensidad de sus capacidades, pese a su corta edad. Para ella, Ogma había sido su mentor y después de que los Fomori matasen a su familia, lo más parecido que había tenido a un padre. Lloro y me alegro por ti, le respondió Dalha, pero más que pena o alegría, lo que siento es una infinita gratitud porque me hayas permitido ser tu discípula. Para mí es una gran suerte que me tengas
en tan alta estima, le dijo él, y espero que lo que voy a pedirte no te haga cambiar de opinión. El druida hizo una pausa y continuó, no hay nadie más preparado que tú. Entonces se despojó del collar que lo distinguía como gran maestro y recogiendo la cadena lo depositó en la mano de Dalha. En él refulgía una piedra azulada de gran poder, el ojo de Danu. La druidesa se sintió abrumada, arrasada por mudas lágrimas, con la joya en la mano. No puedo aceptarlo, no lo merezco, acertó a decir Dalha mientras intentaba controlar sus sollozos. El otro no respondió, sino que se limitó a cerrar con sus dedos el puño de Dalha alrededor de la pieza. Después comunicó lo siguiente: la tarea que pongo sobre tus espaldas es onerosa. Bien lo sabes. El rey Lug ama sinceramente a su pueblo, a pesar de lo mal que lo tratamos, pero también es impetuoso y la ambición puede arrastrarlo a lugares donde no le conviene estar, aunque no sea capaz de darse cuenta. Confío en ti no solo para aconsejarlo, bien, como ya haces, sino para dirigir el poder del consejo en el beneficio de nuestra gente. Haré cuando esté en mi mano, le prometió Dalha. Las lágrimas de Danu, marcas de nacimiento que distinguían a los Tuatha más principales, empezaron a desvanecerse de la frente de Ouma. Había llegado el momento. Hemos de recuperar nuestro poder, pero recuerda, dijo con su último aliento, ese poder no ha de cegarnos. Sus ojos se cerraron y cayó en un sueño del que ya no despertaría. La druidesa consiguió mantener la serenidad y se juró a sí misma que las últimas palabras de su maestro serían la brújula que la guiaría durante el resto de su existencia. Dentro de la choza de planta circular apestaba a estiércol y a humo, pero a nadie parecía importarle. En los días más fríos, la casa se utilizaba para resguardar durante la noche las 2 docenas de cabezas de ganado de aquella tribu conocida como el clan de la serpiente. Esa tarde gris y húmeda, sin embargo, eran hombres y mujeres los que se abrigaban ahí de un persistente aguacero que maltrataba el techo de paja. El eco de los truenos lejanos provocaba escalofríos a los niños, que buscaban cobijo arrimándose a sus padres o sus hermanos mayores junto a la lumbre que ardía en el centro de la estancia. Ese final de verano estaba siendo especialmente lluvioso. Los torrentes se desbordaban, se anegaban los campos, el fango devoraba sus casas. A veces se preguntaban si las fuerzas que gobernaban los cielos los castigaban por haberles perdido el respeto de algún modo que no imaginaban por mucho que pensar en ello. Hasta el más valiente de los hombres miraba con recelo a la cubierta de la choza y luego buscaba alguna distracción que le permitiera fingir que la tormenta no lo asustaba. Por el techo se colaban gotas de agua que caían sobre las ascuas y provocaban esporádicos chisporreteos. Era el único sonido que perturbaba el silencio, puesto que todos permanecían callados, aguardando a que la lluvia amainara y el cielo dejase de protestar. La puerta estalló de repente, sobresaltando a todos los reunidos.
Sin embargo, no era un golpe de viento ni un rayo la fuerza que la había abierto con tal violencia, sino una figura de anchas espaldas y cuello corto, cuya silueta se perfilaba en el vano. Entró, calado hasta los huesos y chorreando agua por el suelo, un hombre corpulento que vestía con pieles raídas, como todos los demás, aunque, a diferencia de ellos, portaba una torquez dorada alrededor del cuello, un largo cuchillo de bronce cruzado en el cinto y un hacha con la cabeza de sílex afilado y el mango de madera en la mano. Con mirada torva, el ceño fruncido, los ojos enrojecidos por el descontento, recorrió la estancia con un gesto de desprecio, llamando cobardes a todos los presentes sin decirlo. Con un gesto se cargó a la espalda lo que había dejado al lado de la puerta. Era un asiento de madera con las patas cruzadas, el asiento del jefe del clan, su asiento. Lo llevó hasta el otro lado del lugar y lo citó delante del fuego. Ahí se sentó y dejó apoyada el hacha con el mango sobre sus piernas, mientras todos callaban. Detrás de él entraron en la choza sus guerreros, de confianza, que traían cabras y vacas tirando de las correas que les habían echado al cuello. Todos tuvieron que moverse para hacer sitio a los animales. La última en entrar fue una mujer que llevaba a rastras una cabra. Se llegó al lado del jefe, le entregó la cuerda con la que la traía y se quedó junto a él en silencio. Cuando todos estuvieron adentro, hombres y animales, retumbó bajo el techado la grave voz de Madaid, el lobo, caudillo del clan de la serpiente. ¿Morir de hambre os parece mejor muerte? No respondió nadie. Entonces habló la mujer que se hallaba a su lado, empapada como él y con gesto de enojo a sí mismo. Se llamaba Alerj el cisne. Calláis, pero sabéis que la estación de las lluvias acaba de empezar y que no hay casa en nuestras tierras. No solo habéis abandonado las bestias a la furia de la tormenta, sino que les habéis arrebatado su refugio. Un granjero delgado y con barba rala, de nombre Fiad, alzó la voz entre los que habían corrido a refugiarse, asustados por la inusual cólera del cielo, pues como uno de los responsables de los animales, se sentía interpelado por los reproches. Por supuesto que hay caza. Los ciervos se han refugiado en el bosque del lago sin fondo, dijo, y por ahí corren también jabalines y liebres. No tenemos más que salir a buscarlos. Eso sería la guerra, replicó Ealerch. El bosque del lago sin fondo no nos pertenece. Hay piezas suficientes para saciar nuestro apetito y el del clan del escorpión. ¿No son los mismos animales los que corren por todas las tierras? Fial tiene razón, intervino Darach, el más hábil cazador de la tribu. ¿Por qué hemos de respetar el pacto cuando ellos lo violan, cuando les apetece? La pesada hacha del jefe Madaid se levantó sobre su cabeza. Por un momento todos pensaron que estaba a punto de lanzarla a quienes habían hablado. Cayó como una roca que se desempeñara por un barranco sobre el cuello de la cabra que tenía delante, mientras le tiraba de la cabeza
con la cuerda para estirárselo. El barrido o horrorizal, el berrido horrorizado del animal quedó interrumpido bruscamente cuando el arma le seccionó el cuello de un solo golpe. La sangre salpicó el suelo, los brazos, el torso, incluso la cara del jefe. Volvió el silencio a la estancia mientras el cuerpo del animal agitaba las piernas levemente hasta quedar por completo inmóvil. El honor de cada cual no depende del honor de los otros. Cuando hablaba, el jefe parecía que el aire retumbaba en el pecho de quienes lo escuchaban. Pediremos reparaciones a los escorpiones por la transgresión que cometieron este verano y se nos pagará, pero no cometeremos el mismo ultraje para que no puedan levantar acusación alguna contra nosotros. Y si no acceden a pagar reparaciones, dijo Fial, el jefe sacó el cuchillo de bronce que llevaba en el cinto, una de las piezas más delicadas que había podido realizar el forjador del clan, a pesar de lo cual mostraba toscamente los golpes de su martillo en la hoja. Le clavó en el vientre, la clavó en el vientre de la cabra y luego lo rajó de arriba a abajo con un ímpetu que dolió a todos los que lo observaban, como si el tajo lo hubieran recibido ellos. Implacablemente el jefe comenzó a desollar la cabra. Si no acceden, habréis de encontrar vuestro valor allá donde lo habéis dejado, porque habremos de ir a cobrarnos lo que nos pertenece. El olor de la sangre y las entrañas humeantes inundó la estancia atestada. Madaid había demostrado en sobradas ocasiones que podía ser despiadado cuando fuera necesario y misericordioso cuando fuera posible. Su aura de sensatez y su fuerza física habían servido para disuadir a unos y derrotar a otros, siempre que alguien había pretendido arrebatarle la torques que representaban su dignidad de lo primero entre iguales. Sin embargo, la tribu todavía no había recuperado la calma desde el desafío de aquel desgraciado de Rock que se había ganado el destierro por su estupidez. Aquel había sido un día muy largo para el caudillo y tenía ganas de que acabara. Habiendo dejado el cuerpo de la cabra en carne viva ante la mirada de los suyos, que no sabían si entender sus acciones como una amenaza, lo cortó en cuartos con el hacha. Su esposa preparaba ya los espetones con la ayuda de un par de guerreros. El jefe dirigió la mirada a quienes lo habían desafiado. Es cierto que el pacto nos perjudica. Las lluvias convierten nuestros terrenos en fango y los animales huyen hacia zonas más secas. Pero también es verdad que jamás nuestros padres durmieron una noche tranquila, temiendo que en cualquier momento cualquiera de los clanes que nos rodean quemaran su casa y los pasar a cuchillo para robarles todo lo que tenían. Muy rápido habéis olvidado los motivos por los cuales sellaron el pacto. No seré yo quien rompa el juramento que ellos hicieron, ni quien haya, si un día la guerra llega a nuestras puertas, porque no me dan miedo los escorpiones. Lo que no quiero es condenar a nuestras mujeres y a nuestros hijos al miedo y al dolor. Nadie dijo nada ante estas sabias palabras. La esposa del jefe y los guerreros habían atravesado los cuartos de cabra con los espetones y ahora los colocaban sobre el fuego en diagonal, apoyados por el extremo inferior en las piedras que delimitaban el hogar y sosteniéndose unos a otros por el extremo superior. Todos respiraron aliviados al ver que el trabajo de matarife del jefe lobo
solo tenía el objetivo de alimentarlos aquella noche. Dijo Madaid finalmente: mañana acudiremos a parlamentar con la tribu del Escorpión. Me acompañaréis los que habéis hablado, los que no teméis a la guerra y los que no teméis al hambre. Se oyeron murmullos que no eran de decepción ni de aprobación. El caudillo era un hombre juicioso, en opinión de algunos, si bien demasiado confiado en la fuerza que irradiaba, según pensaban otros. Como fuere, sus decisiones no solían despertar celos ni aclamaciones, lo cual se resolvía a la práctica con la aceptación general. Por su parte, él creía firmemente que la perdición de un jefe era favorecer a unos por encima de otros, porque eso equivalía a gobernar según los dictados del capricho en lugar de la justicia. Aquella noche compartieron la carne de cabra mientras la lluvia golpeteaba sobre el techo que los cobijaba a todos. Por mucho que algunos las temieran, las tormentas siempre llegaban a su fin. Al cesar las lluvias, todos habían vuelto a sus casas. El poblado dormía por fin tranquilo. No había más luz que la de una luna menguante, difumada por las pocas nubes que ya restaban en la tormenta y reflejada en los charcos resultantes del aguacero. Solo el ulular de un búho acompañaba a la silueta encapuchada que se desplazaba por entre las casuchas de pared de adobe, con perfecto conocimiento del camino. Era un camino que conocía desde niño, cuando se escabullía en las sombras sin que nadie lo advirtiera, para espiar las cuitas de los adultos que discutían en torno a un fuego en la casa del caudillo. Cuando entró en la cabaña, halló el fuego encendido con llama viva. Un taburete vacío estaba delante y sobre él reposaba el cuchillo que Madaid sabía manejar tan hábilmente y que había estado utilizando en la pequeña talla inacabada de un ave que rodeaba de pequeñas virutas, esperaba su inmediato regreso. La sencilla cortina que separaba esa pieza de la parte interior de la casa se abrió y el caudillo asomó por ella con gesto distraído. Su esposa estaba tendida en el lecho marital, a su espalda. Cuando el jefe descubrió dentro de su hogar a un hombre oculto bajo una capa oscura, quedó paralizado por sorpresa. El intruso se descubrió por completo para mostrarse ante él. El jefe no pudo evitar fruncir el ceño y apretar los dientes al ver quién era. ¿Cómo te atreves a volver?, le dijo a Rock. He venido a reclamar la Torques, respondió fríamente el cuervo. Madaid dio un paso hacia él con mirada siniestra, pensando en asustarlo meramente con su altura y corpulencia, que superaba en mucho la del otro. Sin embargo, Rock no dio muestras de sentirse intranquilo, sino que sacó la mano que escondía dentro de la capa. En ella brillaba una pieza de metal alargada y fina que sujetaba por una empuñadura. Era una suerte de cuchillo asombrosamente largo con una hoja muy afilada, acabada en una punta fina como una aguja, hecha con un material resplandeciente, tan pulido que reflejaba lo que tenía delante igual que el agua. Una verdadera joya y un arma muy peligrosa. ¿Dónde la habría conseguido? Madaid no había visto jamás nada igual. Era incapaz de imaginar por qué método se habría fabricado. Ninguno que él conociera. A la vista del arma se detuvo.
Me equivoqué al ser misericordioso contigo y mandarte al destierro. Debería haberte matado. Sí, te equivocaste, y ese error te costará todo lo que tienes. Siempre tan engreído y con tan poco motivo. Esa bocaza tuya es lo que te ha perdido. Se lanzó en busca de su cuchillo. Cuando estaba a punto de alcanzarlo, Rock alzó su arma. El caudillo tuvo tiempo de tomar su bronce y oponerlo al metal de su oponente que ya caía sobre él. El tajante filo de Rock cortó la hoja de su cuchillo como si fuera carne. El caudillo quedó asombrado e indefenso delante de él. La hoja de Rock silbó al agitarse de nuevo, esta vez hacia un lado. Una estocada limpia cortó la mano del jefe, la misma que empuñaba el cuchillo. Cuando la incontenible arma se agitó por tercera vez, la punta le tajó la garganta, que se abrió al instante, y la sangre manó roja y espesa. Madaid quiso hablar, pero su voz ya no sonó poderosa como el trueno en la montaña, sino que era un gorgoteo ahogado. Se desplomó muerto sobre el fuego del hogar. El pueblo despertó súbitamente, arrebatado del sueño por los aullidos de Eal-Arch, el cisne, la esposa del jefe lobo, el caudillo caído, quien sería recordado como el último de los buenos, tal vez el mejor que habían tenido. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Estamos con el libro de La isla de Avalón y los clanes de bronce. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.